Que Dios los bendiga a todos los alumnos de la Institución Educativa Cristiana ELIN. Hoy pues en el curso de Historia del Perú, en esta semana, vamos a hablar pues acerca del inicio del Virreinato del Perú en el año 1543. Este tema pues tiene como objetivo buscar en usted a través de información acerca de los inicios del Virreinato del Perú y las acciones tomadas por el rey de España ante los conflictos internos en el Perú durante esa época. Habíamos nosotros pues estudiado en la clase anterior que se va a producir entre los conquistadores del Perú, estamos hablando pues de los españoles, va a suceder entre ellos conflictos, guerras, por las luchas, más que nada, por el control del poder político. Ellos pues no se van a sentir contentos ahora con tener riquezas como el oro, la plata, así como también pues de extensas tierras, sino ahora también van a buscar el poder político. Van a buscar ahora ser ellos los gobernadores. Entonces, esto va a provocar pues en ellos la disputa de todos los territorios conquistados. Y eso habíamos estudiado pues que fue en un periodo entre los años 1537 hasta el año 1554. Durante casi pues casi 20 años se van a producir conflictos entre ellos. Y pues aquí tenemos en este mapa, podemos fijarnos pues esta real cédula que se le otorga pues a los conquistadores españoles cuando llegan a la ciudad de Tumbes en el año 1534. Sabemos pues que a Francisco Pizarro se le había otorgado pues en la capitulación de Toledo el poder para poder controlar, gobernar unas 200 leguas que comprendían exactamente desde la ciudad de Quito hasta la ciudad del Cusco. Entonces, va a surgir pues una lucha encarnizada entre ellos. Se van a pelear. Específicamente, los seguidores de Diego de Almagro y los seguidores pues de Francisco Pizarro. Entonces, la disputa principal fue la ciudad del Cusco, que exactamente pues estaba entre los límites de Nueva Castilla. Todo este territorio, como habíamos estudiado anteriormente, pues iba a ser gobernado y controlado por Francisco Pizarro. Y desde esta línea hacia abajo, esta gobernación pues de Nueva Toledo iba a ser pues manejado y controlado por Diego de Almagro. ¿Cuál era la diferencia entre estos lugares? Pues era pues en esta gobernación de Nueva Castilla que le correspondía al control de Francisco Pizarro, era en este lugar pues en donde había la mayor cantidad de riquezas, la mayor cantidad de oro, en fin, de terrenos, en fin. Sin embargo, este otro lugar, Nueva Toledo, pues era un lugar donde prácticamente Diego de Almagro pues se lanzó a la aventura y lo único que encontró fue solamente miseria y pobreza en estos lugares. Entonces, Diego de Almagro también va a exigir el control de la ciudad del Cusco y también parte de las riquezas obtenidas pues por su socio Francisco Pizarro. Entonces pues se va a producir batallas, luchas a muerte. Sabemos pues nosotros que tanto los almagristas en contra de los pizarristas se van a enfrentar. Y esto va a terminar primeramente en la muerte de Diego de Almagro. Va a ser pues ejecutado en la Plaza de Armas de Cusco por los seguidores de Francisco Pizarro. Pero va a haber alguien
que va a querer cobrar venganza por la muerte de Diego de Almagro. Va a ser su hijo, también llamado Almagro el Mozo. Él pues va a ser quien va a dirigir la venganza, va a buscar a Francisco Pizarro, ya no para llegar a ningún trato, sino para asesinarlo. Entonces, un 26 de junio del año 1541, en donde hoy pues está el Palacio de Gobierno, en ese mismo lugar, Francisco Pizarro pues había escogido como su casa, en la ciudad de Lima. Es en ese lugar pues donde va a ser asesinado de manos de los almagristas. Ya para aquel entonces pues Francisco Pizarro pues ya ostentaba el grado de marqués, un grado pues que se le otorgó en esa famosa capitulación de Toledo. Entonces, hasta aquí termina pues la historia de Francisco Pizarro. ¿Qué va a pasar? Este señor, Diego de Almagro, el Mozo, el hijo, ahora él va a vivir en la casa de Pizarro. Se va a trasladar junto con su pequeño ejército en ese lugar y va a comenzar pues a hacer una matanza a todos los seguidores fieles que había tenido Francisco Pizarro. Y no solamente eso, va a buscar que lo reconozcan como gobernador del Perú. Y eso se logra, pues, acometer. El cabildo, una autoridad, pues, que ya existía en aquel entonces en Lima, lo reconoce con ese grado de gobernador del Perú a Almagro el Mozo. Todas estas noticias, pues, de lo que acontecía en el Perú, estas luchas entre los conquistadores españoles, la muerte de Francisco Pizarro, la muerte de Diego de Almagro, ahora la toma del poder mediante la violencia a través pues, de Almagro el Mozo, llega a oídos pues, del rey de España, Carlos I. Entonces, él, enterado de todo esto, va a tener que tomar también decisiones, y entonces lo que va a hacer es enviar a este visitador llamado Cristóbal Vaca de Castro. Como dice aquí, pues, la felicidad de los rebeldes almagristas va a durar muy poco, porque lógicamente también, pues, todos los seguidores de Francisco Pizarro, que ya estaba muerto, pues ahora se van a sublevar en diferentes partes del Perú, y alzando pues la bandera del rey de España, se van a unir al ejército enviado desde España. Quiere decir que va a haber un gran enfrentamiento entre los españoles en el Perú. Y eso va a suceder pues un 16 de septiembre del año 1542. Se va a llevar a cabo la batalla de Chupas, en Huamanga. Se dice que fue un combate sangriento, porque hubo muchas muertes. Hubo muchas muertes. En aquella pues batalla, pues se van a enfrentar las tropas leales a la corona española, dirigidos por el visitador Cristóbal Vaca de Castro, quien ya se encontraba, pues, primero de España se trasladó a Panamá, de Panamá se trasladó a Iquitos, a la ciudad de Quito, Ecuador, y de ahí se dirigía, pues, a la ciudad de Lima, para enfrentarse contra los almagristas, los rebeldes, comandados por Diego de Almagro el Mozo. Muy bien. Seguimos pues con la clase. Entonces nos habíamos pues quedado en que se va a llevar a cabo esta famosa batalla entre los conquistadores españoles. Y en este caso se van a enfrentar pues contra los almagristas, quienes van a ser considerados pues como los rebeldes.
Sabemos pues que ya había llegado a oídos del rey de España, pues que los almagristas habían asesinado a Francisco Pizarro, quien hasta ese momento pues era el gobernador del Perú, teniendo el grado de marqués. Entonces, esta batalla de Chupas en Huamanga en el año 1542 pues va a ser bien sangrienta. Por lo menos van a morir unos 1000 españoles en esta batalla. Pero en esta batalla se va a capturar a Almagro el Mozo, el que asesinó pues a Francisco Pizarro. Entonces, una vez que es capturado, este va a ser juzgado y condenado a muerte. Quiere decir que la sangre sigue llegando ahora hacia los mismos españoles. Entonces, este señor Cristóbal Vaca de Castro, una autoridad enviado desde España, ahora él va a pasar a ser como gobernador interino del virreinato del Perú, momentáneamente, nada más. Él es quien va a tener ahora el control del Perú. Pero será fácil para él gobernar el Perú. Seguirán los conflictos internos dentro del virreinato. Veamos lo que pasa. Entonces, en ese año 1542, ante todas estas situaciones que se presentan pues en América, aquí tenemos pues el continente, parte del continente americano, América del Sur. Entonces, la corona española, el rey de España, va pues a crear en el año 1542 el virreinato del Perú. Entonces, con la capital, la ciudad de Lima. Mire, la ciudad de Lima pues va a ser la capital de todo este virreinato que vemos aquí con este color medio pardo, que va a comprender pues, casi todo América del Sur, mire. Panamá, la actual Colombia, el actual Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, en fin, todo esto va a ser el virreinato del Perú en el año 1542. Miren cuán grande era el virreinato, ¿no? Entonces, pues es de esa manera como se da inicio al virreinato del Perú. Entonces, aquí tenemos nuevamente América del Sur, y aquí vemos pues que este documento, esta real cédula que viene desde España, va a anular. ¿Se acuerdan ustedes que Francisco Pizarro, cuando llega pues al Perú, le dan pues la autoridad para gobernar todo este sector, el cual se llamaba Nueva Castilla, ¿no? Todo este sector lo controlaba Francisco Pizarro. Esto que está de color morado lo controlaba Diego de Almagro. Y estos otros territorios pues también tenían otros conquistadores españoles quienes los controlaban. Entonces, todo esto va a ser anulado por el rey Carlos I de España. Ahora pues él va ahora ya a crear otras leyes nuevas en reemplazo de esta antigua. Y asimismo, pues, en aquel entonces era la ciudad de Panamá, lo que es Panamá, la audiencia principal del virreinato. Ahora no, ahora el virreinato principal va a ser, la capital va a ser la ciudad de Lima, como dice aquí. ¿Ya? Entonces, la audiencia de Panamá fue trasladada a la ciudad de los Reyes o Lima, capital del nuevo virreinato. ¿Ya? Entonces, este es un dato que también tenemos que saber,
Aquí tenemos la foto pues de Francisco Pizarro. ¿Mm? Él pues ostentaba ya el grado de marqués. Miren, ¿ah? Militar que en España prácticamente pues era un humilde campesino, criador de animales, un hombre pues que no sabía leer ni escribir, pero debido pues a las hazañas que tuvo pues de capturar al Inca Atahualpa, de tomar la ciudad del Cusco, ¿m? España pues lo premia con el grado de marqués. Entonces, él está considerado pues como el primer gobernador de la Nueva Castilla, que así se llamaba pues a los territorios comprendidos desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cusco, Nueva Castilla. ¿Mm? Lo que pues después pasó a llamarse el Virreinato del Perú. Entonces, Nueva Castilla pues fue la base territorial sobre la cual se asentó y expandió el virreinato. Aquí tenemos pues, miren, el virreinato del Perú, miren, aquí tenemos el mapa de la América del Sur. Entonces, este virreinato del Perú pues prácticamente abarcaba una inmensa superficie de los actuales territorios que formaban, pues, como le dije hace un momento, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y llegaba hasta Panamá. Y en todo esto de color rojo era el virreinato del Perú. Y esto, pues, de color verde, hasta ese momento, pues, eran todavía provincias no descubiertas. Todavía no había llegado aquí ninguna expedición. Sabemos pues que todo esto es una zona selvática, es una zona amazónica. Entonces, esto que está de color azul ya le pertenecía en aquel entonces a Portugal, le pertenecía pues como dominios de Portugal. Y entonces, esta parte que está de un color tipo un azul menos claro, era pues controlado por la audiencia de Panamá, ¿ya? Entonces, del virreinato de la Nueva España, que tenía como sede principal la Ciudad de México, ¿ya? Entonces, como dice aquí, ¿no? Venezuela estaba exceptuado porque estaba bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva España, donde estaba pues México, en fin. Entonces, pues, así se da inicio el Virreinato del Perú. Muy bien. A ver, ¿quién fue pues el primer virrey que tuvo el Perú? Su nombre se llamaba pues Blasco Núñez de Vela. Aquí tenemos pues un óleo, una pintura de aquella época, representando pues a Blasco Núñez de Vela. El primer virrey en el año 1543. Pero este señor pues no va a tener, no va a ser fácil su gobernación durante el corto periodo que estuvo, ya que pues no lo va a poder ejercer, porque van a seguir los enfrentamientos. ¿Entre quiénes? Entre los pizarristas y los almagristas. Prácticamente pues los pizarristas y almagristas, ellos querían dominar el Perú. Ellos no aceptaban pues que este virrey sea ahora el nuevo gobernador, ya que estos señores que están aquí fueron pues quienes se habían enfrentado al Inca, a muchos pueblos indígenas, y a ellos pues les parecía injusto que ahora ellos no sean designados como los gobernadores del Perú. Entonces, los pizarristas y almagristas pues van a enfrentarse al virrey enviado desde España y lo van a asesinar. O sea, pues el primer virrey que tuvo el Perú va a ser asesinado. ¿Por quién? Por Gonzalo Pizarro.
¿Quién es este señor? Pues nada menos que el hermano de Francisco Pizarro. ¿Mm? Entonces, cuando es asesinado, pues esto también llega, esta noticia llega inmediatamente a España. ¿Mm? Esta noticia llega a España, entonces, pues esto va a producir una gran consternación en España, una preocupación, un dolor. ¿Mm? Se daban cuenta, pues, que lo que estaba pasando en América era, pues, algo muy serio. ¿Mm? Entonces, la corona española va a querer castigar severamente a quien había atentado contra la vida de este virrey. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar un ejército, en fin, en busca de Gonzalo Pizarro. Aquí tenemos pues una foto también de aquellos tiempos de Gonzalo Pizarro, ¿m? Quien es el que va a dirigir esta gran rebelión de los encomenderos. Así se lo llamaba pues a los que aquellos en aquel tiempo gobernaban el Perú. Francisco Pizarro, Diego de Almagro, en fin, eran considerados como encomenderos nada más. O sea, un cargo momentáneo, no permanente. Entonces, Gonzalo fue un conquistador español, acompañó a su hermano Francisco en los enfrentamientos que tuvo pues con los incas, ¿m? Que tuvo pues con los incas. Entonces, él va a ser pues uno de los principales actores de la conquista del Perú. ¿M? Él va a ser pues uno de las personas pues quien va, estuvo al lado de su hermano Francisco en muchas batallas. Entonces, muerto Gonzalo, muerto su hermano Francisco, muerto Diego de Almagro, entonces él va a encabezar esta gran rebelión en el año 1544 contra la corona española, contra la poderosa corona española. Como habíamos dicho anteriormente, en protesta por la acción, o sea, por lo que se había establecido, esas famosas leyes nuevas, quienes prácticamente les quitaban todo el poder para seguir gobernando el Perú. Asimismo, también ya no tenían el poder, pues, para controlar a los indios, aquellos conquistadores españoles que llegaron por primera vez al Perú. Prácticamente, pues, aquellas leyes nuevas va a ser, pues, una oposición para todos ellos. No van a estar de acuerdo, como dice aquí. Para ellos les parecía una tremenda injusticia que después de haber ofrendado su vida, haberse enfrentado a los incas, haber pasado hambre, frío, ahora no van a ostentar ningún cargo. Es más, las riquezas que se podía seguir encontrando, ellos pues ya no lo podían disfrutar. Ahora era el rey de España quien aspiraba a todas esas riquezas. Entonces, pues, es de esta manera como este señor Gonzalo Pizarro, en el año 1548, el rey Carlos I de España, cansado ya de tanta violencia, de tantos conflictos en el Perú, va a enviar a este señor, Pedro de la Gasca. Lo va a enviar pues con el título de pacificador. Va a querer solucionar este problema. Va a querer pues hacerle entender a Gonzalo Pizarro que ya no va a ser el gobernador, que ahora es el rey de España quien va a gobernar el Perú. Pero Gonzalo, pues, opuso tenaz resistencia. Entonces, este señor Pedro de la Gasca, lo que hace, pues, es convencer a todos los capitanes más importantes que tenía Gonzalo, para que se pasen al lado de España, del rey de España. Entonces se va a llevar a cabo una batalla, en la cual se va a enfrentar pues este ejército enviado desde España, al mando de Pedro de la Gasca, frente al ejército de Gonzalo Pizarro, cerca del Cusco, en el año 1548. Donde pues aquí Gonzalo es capturado, es derrotado de una manera aplastante, como dicen. Prácticamente pues todo su ejército es derrotado, exterminado. Gonzalo pues es llevado también a la ciudad del Cusco, quien hasta ese momento pues pasa nuevamente
bajo el control y manejo de este señor Pedro de la Garza. Entonces, él va a determinar la ejecución por alta traición a Gonzalo Pizarro, siendo degollado, como vemos aquí en esta imagen. Ya una vez asesinado Gonzalo Pizarro, se va a enviar, se va a nombrar a otro virrey, que se llamaba Antonio de Mendoza y Pacheco. Luego de haber sido él virrey en el virreinato de Nueva España, o sea, en donde hoy es la actual México. Ahora va a ser trasladado al Perú en este año. Va a ser fácil para este nuevo virrey ahora controlar este virreinato del Perú. No le va a ser fácil. Pues apenas empezando su gobierno, va a tener problemas. Nuevamente, los seguidores de los pizarristas, de los almagristas, también conocidos como los encomenderos, se van también a rebelar, se van a querer enfrentarse también a él. No lo quieren reconocer, pues, como el nuevo gobernador del Perú, como virrey. Entonces van a seguir los conflictos, van a seguir los problemas, pues, en el nuevo virreinato del Perú. Entonces, pues, aquí queda claro una cosa, pues, que entre los mismos españoles nunca hubo, pues, esa lealtad que se juraron en un momento. Aquellos, pues, que en un tiempo se juraron apoyarse para iniciar esa gran empresa de conquistar el imperio incaico, ahora pues terminaban enfrentándose entre ellos, matándose entre ellos. Ambos pues exigían sus territorios, exigían sus riquezas, exigían pues también el poder, ser considerados pues un cargo político que prácticamente fue negado por España. Ahora pues el rey Carlos I de España, ahora él quería ser pues el personaje que disfrutara de todas las riquezas que se podía encontrar en el Perú. Ya pues que había llegado noticias a él pues de que en el Perú había aún grandes cantidades de riquezas que aún se podían seguir consiguiendo. Y bueno, nosotros pues ya sabemos que fueron casi 3 siglos que el Perú, en este caso pues el virreinato del Perú, pues estuvo bajo el control de España. Casi 300 años pasó para que el Perú pues pudiera obtener su independencia. Entonces, prácticamente durante todo ese periodo, el Perú pues fue saqueado de casi todas sus riquezas del oro. E hicieron pues de España durante ese tiempo una de las naciones más poderosas en Europa. Bueno, hasta aquí pues hemos podido entender cómo se dieron pues los inicios del virreinato del Perú y los conflictos internos que se seguían presentando entre los conquistadores españoles. Espero pues que todo este trabajo sea de gran utilidad para el enriquecimiento de tus conocimientos y aprendizaje. Espero pues que todos estos gráficos, audios y textos te hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje del tema. Más que decir, pues hasta esta primera parte, muchas gracias.